En Crece este miércoles una chica nos estaba platicando un testimonio, nos decía, estábamos hablando de cómo nosotros tenemos una identidad en Cristo y le pertenecemos y tenemos una vida nueva, y estábamos hablando de cómo nosotros estamos ahora sometidos a Él y cómo nosotros vivimos atentos a lo que Él quiere. Y ella nos dijo, la verdad es que hace unos meses, o sea, a mí me cayó el 20 de que yo a veces me agarraba la tarde y no iba a la congregación físicamente, pero me conectaba por internet. Y entonces cuando lo ponía por internet, pues me ponía a hacer otras cosas. Y yo estaba lavando o estaba haciendo algún detalle y después me perdía, no sabía de qué estaban hablando, no sabía por dónde iban. Y dice ella, y me di cuenta que realmente no estaba adorando a Dios. Y eso Dios ha hablado en mi vida, que ahora cuando estoy al 100%. Es que a veces nosotros estamos buscando traer la presencia de Dios a nuestra manera. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que traigamos su presencia a nuestras vidas? Para Usa fue tan fácil pensar que el arca de Dios, aunque Dios había dicho que si alguien tocaba esto iba a morir, él dijo, no, yo puedo hacerlo. Dios va a ver ¿qué? Mi corazón. ¿Cuántas veces tú y yo decimos, es que Dios conoce mi corazón? Es que Dios sabe mis buenas intenciones. Es que Dios ve que yo sí le echo ganas y ando buscando. Y hay una gran diferencia en lo que nosotros queremos que Dios crea de nosotros a lo que Dios quiere de nosotros. Y se nos mete eso tan fuerte, igual que Usa. Y yo creo que muchas veces caminamos como Usa. Yo puedo vivir mi vida descuidada, me tomo algunos privilegios, que sé que Dios me puede castigar, pero mira, Dios no me ha castigado. O mira, no me va tan mal. Bueno, nosotros podemos aprender hoy de Usa que si tú y yo estamos familiarizados con la presencia de Dios, estamos siendo irreverentes delante de Dios. Yo creo que podemos orar en todos lugares y en todas partes. Yo creo que podemos leer la Biblia en todos los lugares y en todas las partes. Pero yo creo que a veces nosotros menospreciamos nuestros tiempos con la palabra de Dios y nuestros tiempos de oración con el Señor. Y no buscamos este punto de saber que Dios no es mi cuate, que Dios no es alguien con el cual yo puedo bromear y llevarme como un compa. Se nos olvida que Dios es Dios, que Dios es Señor, que Dios es Rey. Y dice la Escritura que cuando sucede esto con Usa, David, verso 8 dice, entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa o Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. La Reina Valera dice que David se entristeció, pero la palabra original es que David se enojó. O sea, imagínense esto, David está llevando a toda la gente tocando, es una fiesta, David tiene esta buena intención para con Dios, y en el momento en que
se va a caer el arca y alguien quiere ayudar y tener una buena idea y que no se caiga el arca a la presencia de Dios, este hombre toca el arca y es uno de los que están con él, es uno de sus hombres y muere. David se confunde. David no podía entender por qué sus buenas intenciones no fueron suficientes. Pero se nos olvida que a Dios le interesan nuestras intenciones o nuestras buenas intenciones, pero también a Dios le interesan nuestras acciones. ¿Y cómo lo hacemos? Y David entra en esta frustración, en este enojo. Y dice el verso 9: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Yo creo que hasta que nosotros no vemos que Dios está en serio en nuestras vidas, que Dios nos corrige, que Dios nos para el carro de cómo nosotros andamos viviendo y de cómo nosotros podemos vivir de una manera despreocupada, y nos entra un poco de temor, es que nosotros nos preguntamos: bueno, ¿cómo quiere Dios que haga las cosas? ¿Cómo es que a Dios le gustan las cosas? Y a David le tuvo que suceder. O sea, el enojo y el miedo que se produjo en David lo hizo pensar: necesito saber cómo Dios quiere que haga esto. Y la Escritura nos dice en primera de Crónicas, nosotros vemos que David dice, es más, vamos a leerlo. Primera de Crónicas capítulo 15, verso 13. Dice así: como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. David se da cuenta, se hace responsable de su error, se hace responsable de que la regó, se hace responsable de que no buscó cómo Dios quería que fuera transformada el arca, y les dice a todos, les dice: lo vamos a hacer como Dios quiere que sea transportada el arca. La semana pasada el pastor, esto es un paréntesis, el pastor nos comentaba de cómo muchas veces nuestra alma está sin rumbo, sin dirección, y cómo muchas veces nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones impulsivas, y es como si nuestra alma estuviera extraviada. Y reaccionamos fuera de Cristo, y reaccionamos mal. No sabemos cómo reaccionar al dolor, no sabemos cómo reaccionar a las adversidades, no sabemos cómo reaccionar a las cosas buenas, a las cosas sanas. No sabemos cómo reaccionar cuando hay bendición económica o hay bendición en todos los aspectos de tu vida, porque funcionamos fuera de Cristo. Y David se encontró en una situación tan difícil. O sea, y voy a traer esta escena otra vez, paréntesis, solo para que aprendamos cómo David lidió con una emoción que le afectó. Para David, cuando sucede esto de Usa, él queda humillado delante de toda la gente que está. O sea, recuerden que es David, el rey David, y él está con la intención de traer y establecer el orden espiritual, y enfrente de toda la gente él queda humillado porque uno de sus hombres muere por estar buscando hacer algo correcto. Y no queda humillado por una persona,
queda humillado por Dios. Y la ofensa puede tomarla personal, y la ofensa hubiera podido ser, pues, es más, pues, David ni siquiera vuelve a mover el arca, se la llevan a otro lugar. Pero David se encuentra con que Obed-edom está siendo bendecido, que el arca está bendiciendo a Obed-edom y a su familia. Y David dice: necesitamos traer el arca otra vez. Y él va a la palabra, él va a la escritura, y vemos un hombre que se humilla, un hombre que reconoce su error en frente de todos, y que dice: no se trata de una producción grande, una producción pequeña, se trata de que lo hagamos como Dios quiere. Y cuando tú te sientas en un lugar donde tus emociones te llevan a un lugar donde no sabes cómo reaccionar, o estás reaccionando en tu carne, el único lugar que ancla nuestras emociones, que nos da estabilidad, es la palabra de Dios. Si tú te encuentras en un lugar frágil, vulnerable, si te encuentras en un lugar donde estás con reclamos con Dios, si te encuentras en un lugar donde tus emociones han estado de arriba y para abajo y dices: es que generalmente le vamos a tratar de echar la culpa a alguien. Esta persona me dijo esto, es que esta persona no se preocupó por mí, es que, y mil cosas. Hagámonos responsables. ¿Y qué dice la Biblia respecto de mi situación? ¿Y cómo debo de caminar cuando me encuentro en estas situaciones? La Escritura dice que Obed-edom, en el verso 10, en el verso 11, perdón, dice que estuvo 3 meses el arca y que el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. La Biblia no nos dice nada de la casa de Abinadab. Estuvo 20 años. Y no quiero asumir que el arca no bendijo la casa de Abinadab, pero la Escritura sí nos dice que bendijo la de Obed-edom en 3 meses y que la de Abinadab en 20 años no había sucedido nada. Y uno de los frutos fue que su hijo Usa tocó el arca sabiendo que no debía de hacerlo. Entonces es muy posible, nos deja ver que en la casa de Abinadab no había habido esta honra, no había habido este deseo de tener la presencia de Dios en su lugar. Se les hizo tan común, se les hizo, bueno, pues al cabo, cuando querramos ahí lo tenemos. Pero con Obed-edom al parecer no fue así. Al parecer Obed-edom recibió esta arca.